Hola, comenzamos con el segundo video de este capítulo 5 que trata sobre leyes de conservación y ecuaciones constitutivas, y nos vamos ahora a discutir condiciones iniciales y de borde. Entonces, cuando queremos usar la ecuación del calor para calcular soluciones y predecir temperaturas futuras, o calcular temperaturas en puntos donde no podemos medir, necesitamos proveer a este sistema de ecuaciones o a esta ecuación que vimos en la clase anterior, primero con una condición inicial. Vamos a llamar condición inicial a una distribución inicial de temperatura en la región de interés. Es decir, vamos a estar suponiendo que conocemos la U de x0 y está dada por una función f de x que es un dato para cada x de la región omega de interés. Podemos escribirlo como está escrito aquí, U de x0 igual a f de x para todo x en omega, donde este 0 corresponde a la variable tiempo, o podemos escribirlo también U igual a f para x en omega y t igual a 0. Son dos formas de escribir lo mismo. Ahora la pregunta que nos hacemos es si esta información es suficiente para predecir la temperatura en el futuro o para calcular o resolver la ecuación. La respuesta es no, porque hace falta conocer qué ocurre en los bordes. No es lo mismo que los bordes estén aislados o que en los bordes esté saliendo mucho calor o que en los bordes del objeto esté entrando mucho calor a medida que pasa el tiempo. Entonces vamos a ver tres tipos, que son los tres tipos principales de condiciones de borde. La primera es lo que se conoce como temperatura prescrita. La temperatura prescrita o condición de borde de tipo Dirichlet es esa condición de borde en la cual se supone que se conoce la temperatura en cada punto X del borde en cada instante tiempo T. Es decir, la U de XT es una U sub B de XT. La B viene de que puede estar en un baño, puede estar sumergido en un baño de un fluido. Ahí viene la B de baño. Pero puede ser cualquier, por ejemplo, si uno toma volvamos al pedazo de carne y lo meto al horno, entonces si el horno está a 200 grados, puedo suponer que todo el borde de la carne que pongo a cocinar al horno está a 200 grados. Y en ese caso la U sub B sería 200. Bien, entonces esta es la temperatura de borde que se te conoce como temperatura prescripta. Condición de borde que se conoce como temperatura prescrita, y quiere decir que se conoce la temperatura en todos los puntos del borde o en una parte. Uno vamos a poder poner una condición de borde en una parte del dominio, del borde del dominio, y otra en otra parte. Pasamos al siguiente tipo de condición de borde. La otra condición de borde es la de flujo prescrito, es decir, se conoce cuánto calor está entrando o cuánto calor está saliendo. En lugar de conocer U, lo que se estaría conociendo es el flujo phi. Esto que está aquí es el flujo phi por el normal. Es el flujo neto que está ingresando por el borde en cada punto del borde. Entonces, este vendría a ser el dato. Esta phi cursiva es el dato. Muy bien. Vamos a mirar un poquito acá. Otra cosa importante es que aquí lo que tengo, esto es una cuestión de notación nomás. Cuando yo escribo gradiente de U, producto escalar, el vector normal, eso es la derivada direccional de U en la dirección del normal y suele escribirse del parcial de U con respecto a esto. Pero quiere decir, es lo mismo que lo que está escrito ahí. Muy bien, entonces, cuando se conoce el flujo, se llama una condición de borde de tipo Neumann, como está escrito ahí abajo.
Y un caso particular muy importante es el caso en el que el borde se dice que está aislado térmicamente. Lo que ocurre es que el flujo es cero. O sea que si este flujo phi es cero, no importa cuánto vale K, ese signo menos tampoco importa, lo que ocurre es que el gradiente de U por la normal es cero. Entonces, en el caso en que el flujo phi es cero, la condición de borde se escribe directamente derivada de U con respecto a la normal igual a cero. Y el tercer caso de condición de borde es lo que se conoce como ley de enfriamiento de Newton. Y esta condición de borde también se llama condición de borde de tipo Robin. Entonces tenemos Dirichlet para cuando se conoce la temperatura, Neumann cuando se conoce el flujo, y Robin es la ley de enfriamiento de Newton, que lo que dice es que el flujo hacia afuera de la región de interés es proporcional, con esta constante de proporcionalidad, a la diferencia de temperatura entre la temperatura del objeto y una temperatura exterior. Entonces, esto representa flujo hacia afuera. Entonces estoy en una región y quiero saber si sale calor hacia afuera. Y aquí tengo la temperatura del borde U y la temperatura exterior U sub B. Entonces, ¿cuándo va a salir calor desde U hacia U sub B? Cuando U sea mayor que U sub B, o sea, U menos U sub B positivo. Entonces, fíjense, este número va a dar positivo, que es flujo hacia afuera, cuando U menos U sub B sea positivo. De esa manera, y de la misma manera, perdón, si U sub B es mayor que U, quiere decir que está más caliente afuera que adentro, va a ingresar calor, y por eso este número aquí va a dar negativo. Entonces esta es la ley de enfriamiento de Newton, la voy a leer una vez más. El flujo que sale del objeto es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y la temperatura del medio exterior. Que es lo mismo que decir que el flujo que ingresa al objeto es proporcional a la diferencia de temperatura entre el exterior y el objeto. Este es cuando uno, recordamos que cuando uno habla del flujo que sale, entiende que si el número es positivo, efectivamente está saliendo calor, y si es negativo, está ingresando. Esta coeficiente de transferencia de calor H que aparece aquí, este coeficiente H, representa, tiene en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, si el calor se transfiere rápidamente entre los dos medios, entre el interior y el exterior, o si, por ejemplo, estamos hablando de un objeto que está al aire libre, y si hay viento y entonces el aire alrededor que absorbe calor del objeto se va rápidamente, o si se queda ahí. Todas esas variantes, esas posibilidades las incorporamos en esa constante H. Entonces aquí tenemos la ley de enfriamiento de Newton, y es interesante ver que cuando H es pequeño, si este H es pequeño o casi cero, es como que este término no estuviera, y queda un cero aquí, lo que recuperamos es la condición de borde de Neumann, de tipo flujo igual a cero, o sea, borde aislado. Entonces, H pequeño indica borde aislado o casi aislado. Y cuando el H es grande, lo que quiere decir, este H es grande, que hay este flujo es muy grande en comparación con esta diferencia, por lo tanto es como que si aquí hay una pequeña diferencia, si aquí hay una pequeña diferencia de temperatura, entonces va a fluir calor, aunque sea muy pequeña porque este H es grande. Esto quiere decir que en realidad no puede, cuando el H es muy grande, estas dos van a tener prácticamente el mismo valor. Y eso se ve tomando esta fórmula y dividiendo por H. Si yo divido aquí por H, tacho el H y me queda el 1 sobre H aquí, y hago tender H a infinito, este término se hace 0 ahora, porque el H tiene infinito, y lo que me queda es que esta diferencia es igual a 0. Y si esa diferencia es igual a 0, realmente lo que ocurre es que U de xt tiene que ser igual a U sub B de xt. Y esta es la condición de borde de Dirichlet. Entonces, se puede decir que de alguna manera la ley de enfriamiento de Newton incorpora las dos condiciones de borde que habíamos hablado antes, pero en el caso H igual a 0
recuperamos la de Neumann al borde aislado, y h igual a infinito, o h tendiendo a infinito, se obtiene la condición de borde de flujo de temperatura prescrita de tipo Dirichlet. Es importante notar que en muchos problemas, dependiendo de la escala, de las unidades de medida y demás, cuando a veces h igual a 3 o 4, ya en la práctica se observa que estas dos cantidades son iguales. H pequeño, no tan grande. O sea que h teniendo infinito depende mucho de la unidad de medida que uno usa. Entonces vamos a repasar las condiciones de borde en el caso unidimensional, cuando yo pienso que el calor solo fluye de izquierda a derecha y estoy en el intervalo 0L. Entonces las condiciones de tipo Dirichlet o de tipo 1, se conoce la temperatura. La U en 0T es una U sub B en 0T. Este es el dato. Lo que está a la derecha aquí es dato. Se conoce. Y la U a temperatura en el extremo derecho a tiempo T es la U sub B de LT. Esa sería la condición de borde de tipo Dirichlet en un problema unidimensional donde el flujo va solamente de izquierda a derecha y estamos en un intervalo de longitud L, que puede ser el espesor de esa gran pared que yo comentaba en la clase anterior, o la longitud de una barra de un cierto metal conductor que está aislado en la pared lateral. En el caso de las condiciones de Neumann, el flujo, esta cantidad, es menos el phi en 0T. ¿Se acuerdan que phi era menos K por 0T? Esto, phi es flujo hacia la derecha, esto es flujo hacia la izquierda. Lo que está indicando es que lo que se conoce aquí con phi 0 es flujo, como estamos en el extremo izquierdo, este es el flujo saliente. El calor que sale por el lado izquierdo. Cuando miro en x igual a L, este término tiene el signo menos aquí, por lo tanto esto es el flujo hacia la derecha, y también phi sub L es el flujo saliente. De nuevo, la phi 0 y phi L son los datos. Esto que queda marcado aquí en verde son los datos del problema. Ahora, cuando quiero considerar la condición de tipo Robin o de ley de enfriamiento de Newton, lo que estoy escribiendo aquí, fíjense, este término que está acá, vamos a cambiar de color, este término que está ahí es el mismo que estaba acá arriba, y es flujo hacia la derecha. Por lo tanto, el flujo hacia la derecha es la constante de proporcionalidad H por la diferencia de temperatura entre el extremo... Perdón, me equivoqué. Este flujo que está aquí, el flujo hacia la izquierda, el flujo saliente, lo que sale de calor por el extremo izquierdo, es proporcional a la diferencia de temperatura entre el extremo izquierdo y una temperatura exterior, a la izquierda. Y esto de nuevo, flujo hacia la derecha, es el calor que sale por el extremo derecho, es proporcional a la diferencia de temperatura entre el extremo derecho y la temperatura exterior por el lado derecho, que puede ser diferente del lado izquierdo, sobre todo si consideramos una pared que un lado es interior y el otro exterior, por ejemplo. De nuevo, aquí vale la pena observar que el dato del lado de borde es la temperatura exterior y que la incógnita U aparece dos veces. En la condición de tipo Dirichlet aparece la incógnita U una vez aquí, le dice cuánto vale U en el extremo izquierdo y cuánto vale U en el derecho. La condición de tipo Neumann, lo que se conoce, lo que se está diciendo aquí es cuál es el flujo, cuál es la derivada de U en el izquierdo y el derecho. Y en la condición de Robin es un poquito especial porque lo que hay es una relación entre la derivada y la U. La derivada y la U aparecen las dos en cada una de las formas. Muy bien, cuando hablamos de esta ecuación de difusión que veníamos estudiando, vale la pena estudiar lo que se conocen como estado estacionario y que aparecen aquí las ecuaciones de Laplace y de Poisson. Entonces, teníamos la fórmula de la ecuación de difusión con coeficientes variables, genérica era esa,
donde aquí este es un término fuente, y aquí esto nos está diciendo cómo cambia la temperatura dependiendo de cómo está distribuida en un instante la temperatura y de un término fuente. Muy bien, cuando C, ρ y K no dependen del tiempo, porque la variable en general, porque el material no va variando con el tiempo, pero además la F, el término fuente no cambia con el tiempo, tiene sentido estudiar qué ocurre cuando pasa mucho tiempo, qué pasa cuando T tiende a infinito, que sería lo mismo que estudiar lo que se llaman soluciones estacionarias, soluciones que no dependen del tiempo. O sea, si la F no depende del tiempo, es razonable esperar que la U en un momento se estabilice. Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna solución de este problema que sea independiente del tiempo? O sea, una U que sea solamente U de X y no de T, U de la posición. Esa es la pregunta. Bueno, si existe una U de tal forma, entonces la derivada de U con respecto a T es 0. Este término no está y lo que queda es esta ecuación. Divergencia de K gradiente de U igual a F. Aquí faltarían unos paréntesis para que quede bien claro lo que significa. Perdón, divergencia de K gradiente de U más F igual a 0, que es lo mismo que escribir divergencia de K gradiente de U igual a menos F, o en el caso en que K es constante, la K puede salir afuera y lo que me queda es K por el laplaciano de U igual a menos F. Y si divido por K, lo que obtengo, perdón, si divido por K, lo que obtengo es K, el laplaciano de U igual a menos F sobre K, que en este caso llamamos F tilde, una pequeña modificación de la F. Bueno, en el caso en que F sea 0, la ecuación queda divergencia de K gradiente de U igual a 0, que es la ecuación de Laplace. La anterior, con F distinto de 0, se llama Poisson, y esta con F igual a 0 se llama Laplace. Y aquí está la ecuación laplaciano de U igual a 0, que corresponde al caso en que K es constante. Muy bien, con esto terminamos la segunda clase de este capítulo 5. Nos vemos en la próxima.